estudiar magisterio. Y ahí encuentro una persona que después fue el esposo y el padre de mis hijas, y nos enteramos de que este era un país muy desparejo, no era la Suiza de América, y que había sectores de la población que vivían totalmente marginados, y eso era en el medio rural. Entonces nos empezamos a enterar del problema de los rancheríos, de la población rural, y del movimiento, lo que se llamaba el movimiento de la educación rural, que encabezaban maestros como Miguel Soler y Julio Castro. Ahí nos enteramos de lo que eran las misiones sociopedagógicas, de cómo se formó el programa de escuelas rurales y qué era lo que se pretendía. Se pretendía, viendo que la distancia que había, es decir, el Uruguay era Montevideo. Yo me acuerdo que yo no podía, yo que leía desde los 10 años, porque no tenía otra cosa que hacer en ese pueblo, que leía Dostoyevski, que leía todo lo que encontraba. Cuando leía a Benedetti, no encontraba que me representaba, porque nunca hablaba de lo rural. Montevideo era, acá venía la comedia, estaba la Comedia Nacional, venían actores, pero el resto, del Río Negro para arriba, era otro mundo. Bueno, existía en esa época todo ese movimiento de educación rural al que nosotros adherimos. Yo no sabía lo que eran los rancheríos más que por las descripciones. Mi marido tuvo la oportunidad de hacer la especialización rural el último año que existió, que fue el año 60. De ahí en adelante nos fuimos a un rancherío a trabajar a Tacuarembó. ¿Qué es un rancherío? Es un ranchito al lado de la otra, donde la mayoría de los habitantes eran analfabetos, porque la escuela tenía 15 años, donde teníamos 90 niños, 2 maestros para 90 niños, donde los niños venían descalzos y con hambre, y la escuela tenía que solucionar esos problemas. Sucede que ahí se da el primer gobierno blanco, del 60 en adelante, cuando nosotros nos vamos a ese rancherío, del cual salíamos a caballo, haciendo 20 kilómetros, que es más o menos, yo ahora lo pienso y me parece como de película, es más o menos la distancia que hay de acá a Las Piedras. Yo ya teníamos una hija, la cual, cuando había que salir, ir hasta la carretera, hasta la Ruta 5, se salía a caballo, lo mismo que cómo vivía la gente del rancherío. Cuando llegamos a la escuela, nos vamos a presentar a cada ranchito a saludar, somos los maestros. Nadie nos abría la puerta, nos saludaban. Después nos enteramos por qué. Porque de sillas tenían cajones, de colchones tenían bolsas de arpillera con pasto adentro. Bueno, el trabajo consistía en que las 24 horas del día se trabajaba para la escuela. Yo tenía 55 niños en primero y segundo, a los cuales tenía que, en distintos grupos, ver, hay niños que no podían agarrar un lápiz, nunca habían tomado, ni siquiera comían. Ahí trabajábamos de sol a sol, preparando material, trabajando con la gente. La escuela era una escuela granja, que fue un paso previo. Hubo un maestro, Agustín Ferreiro, que pensó también que la gran disparidad que había entre lo urbano y lo rural, y fue el creador de las escuelas granjas. La escuela granja consistía en que tenía 3 hectáreas de terreno, una persona que trabajaba, y nosotros, a través del trabajo con los niños, tratábamos de inculcar la quinta, el uso de las verduras, promoviendo, bueno, después teníamos que ir a cada ranchito a estimular a las personas. Bueno, creamos un diarito para que, como forma de comunicación, buscábamos todas las formas, es decir, tratar de cambiar los problemas sociales, que era lo que trató de hacer Miguel Soler en el núcleo de la mina. Ahora, Soler pensaba que el maestro rural solo no podía solucionar los problemas, por lo tanto, él crea el núcleo de la mina.
que también en el 60 fue descabezado, fue la experiencia del núcleo de la mina, en el gobierno blanco desapareció. Y Soler pasa a trabajar en la UNESCO, que consistía en que las escuelas se asociaran, las escuelas rurales, que tuvieran una enfermera y una persona que se encargaba de la recreación. Ahora, nosotros dos solos ya no existía el núcleo de la mina. Seguía existiendo el programa de escuelas rurales que decía, se encabezaba así: la escuela rural es la casa del pueblo porque es la casa, debe ser la casa del pueblo porque es la casa de los hijos del pueblo. Ya el enunciado era revolucionario. Y lo que se trataba era de vincular el trabajo dentro del aula con el trabajo social. Bueno, todo eso implicaba que había un enfermo dentro de la especialización rural. Mi marido, por ejemplo, tenía todo el equipamiento para primeros auxilios. Entonces, el trabajo de la enfermera se cumplía. Bueno, después de 4 años de estar en ese lugar, yo enseñé a las mujeres a tejer. Fui casa por casa invitando a tejer, una actividad nada revolucionaria. Me acuerdo que me decían, bueno, cuando venga mi marido, los maridos iban a trabajar a 30 leguas y venían cada 15 días y traían carne. Y las mujeres quedaban solas con los hijos. Cada rancho tenía 10, 8, 9, 10 hijos. Y tenían la autorización de los estancieros de que cuando había un animal que moría, lo podían comer. Bueno, después de estar 4 años trabajando en esa forma, trabajando con la gente, yo le dije a mi marido, esto es un esfuerzo inútil. Nosotros podemos estar 500 años trabajando acá, que con una estancia al lado de 5.000 hectáreas, es imposible poder cambiar esto. Entonces decidimos venirnos a una escuela, granja también, del departamento de Canelones, que era cerca de Sauce. Allí trabajamos 4 años los dos. Ya no era rancherío, ya era las pequeñas chacras de Canelones. Ahí el trabajo fue distinto. Pudimos trabajar con los exalumnos. De noche hicimos teatro, hicimos la obra La petición de mano de Chekhov, después la dimos por las escuelas vecinas. Hicimos una obra de Florencio Sánchez y una de aquel argentino Lacerrer. Teníamos un grupo de danzas, es decir, nos ocupamos de alumnos que habían terminado 6º año, que querían dar exámenes libres en el Liceo de Sauce, los atendíamos de noche. Todo esto siempre teniendo, sin teléfono, sin agua, sin luz, viviendo como vivía la gente en aquella época. Pero fue un trabajo, desde el punto de vista de la llegada a la gente, teníamos otro tipo de condiciones de vida. De todos modos, llegó un momento que fui yo la más realista. Le digo a mi marido, bueno, la escuela rural no va a cambiar la realidad. Este va a seguir siendo un país totalmente desparejo. Además, la situación económica, política y social iba también desmejorando. Y él no estaba convencido de dejar la escuela rural, yo sí. Y el año que la dejó, todavía existía el Instituto Magisterial Superior, que era donde se podían hacer los posgrados. Yo me anoto, se daban 2 becas por departamento. A mí me dieron una. Y se elegían 3 planes: Ciencias Sociales, Humanidades o Arte, y el otro curso no me acuerdo de qué era. Y yo elijo el de Ciencias Sociales. Entonces, desde Sauce puedo viajar a Montevideo y estudié 2 años. Bueno, ya estamos en el 71. Yo dije, bueno, por la educación no vamos a cambiar el país. Surge el Frente Amplio. Cuando yo me entero de un general y Michelini, bueno, no sabíamos lo que era. Y salen por todo el país los Sereñi, y a nosotros nos toca Baliñas en Sauce. Consiguen un salón que no era de ningún partido político, y va Baliñas a explicar lo que era. Yo en la primera fila con una niña y la otra recién nacida. Y Baliñas explicaba bien general y decía, bueno, es para que ustedes participen, hablen ustedes,
bueno, así en esa forma no podíamos. Bueno, el 26 de marzo del 71, cuando se hizo el acto en la Explanada, fue el primer acto de masas que me pasé todo el tiempo llorando y digo, este es el camino. El camino es la política. Y el camino es esto, la unión de todo lo que pensamos igual, lo que queremos cambiar este país. No puede ser que un país de 3 millones de habitantes, tenía 3 millones cuando llego a la escuela, trabajé no sé cuántos años, hice de todo, y sigue teniendo 3 millones y algo de habitantes, me dicen que produce alimentos para 30 millones y tenemos 4.000 personas durmiendo en la calle. Es un país que duele este país. Pero a mí me dolió desde que conocí esa realidad, desde que me enteré, y siempre estuve tratando de buscar las herramientas de acuerdo al momento que iba viviendo y a lo que me brindaba. Yo soy, como dijo Unamuno, ¿no? Ortega y Gasset, ¿cuál fue? Yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias me fueron cambiando. Bueno, Sereni, el Frente Amplio se prepara en la campaña electoral del 71. Allá Sereni iba a Toledo, yo iba a Toledo con mis hijas. Sereni estaba, bueno, y se forma el comité de base de Sauce, al cual aportan todos los partidos que le integran. El 99, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Muy bien. Ese año lo pasamos glorioso. El acto que nunca me olvidaré, el acto de la campaña final, que fue en La Graciada, ahora se llama Avenida del Libertador, fue algo maravilloso. Estaba la Juventud Comunista con las camisas rojas, la Juventud de la Democracia Cristiana con las camisas naranjas y la Juventud Socialista con las camisas verdes. Era un fervor, bueno, parecía que ganábamos las elecciones y que ya estábamos, ya cambiábamos el país ahí. Bueno, no cambiamos el país, los votos fueron 300.000. ¿Y qué pasa en Sauce? Se cierra el comité de base. Porque aquello era muy nuevo y no todos tenían el mismo grado de compromiso. 71, llegamos al 72. En el 72 se produce la masacre de la seccional 20, que a mí me pareció un asesinato a sangre fría, un fusilamiento, y me indigné muchísimo. Entonces dije, y quedaba abierto el local del Partido Comunista. Entonces subí los escaloncitos que estaban allí y digo, me vengo a afiliar al Partido Comunista. Era el único local político que quedaba en Sauce. Bueno, de ahí en más participé. Después ustedes hablaban tú hablaste de los comunicados 4 y 7 del 73, ¿no? La respuesta de eso fue el 1 de mayo del 73. Que lo recuerdo muy bien, vinimos de Sauce. Nunca vi una cosa igual. No sé si alguien estuvo, si alguien acá estuvo. Fue como, acá en los 1 de mayo hay un estrado y la gente está. Aquello fue como un ejército bien organizado. Había alguien que iba anunciando. El Zunca. Estaban todos los del Zunca, con sus trajes. La Salud. Y estaban todos los de la Salud con sus túnicas. Los de lavado. Fue como un ejército. Existía además FUNSA, bueno, ayúdenme, el vidrio. Cada sindicato, el magisterio, cada sindicato con un distintivo y se manifestó, se iba de Rondó para abajo. Yo no me acuerdo del estrado, ni quién habló, ni nada. Me acuerdo, sí, de cómo fue aquello organizado, porque fue como organizar un ejército de obreros, de trabajadores, y me acuerdo de los gastronómicos, que estaban con una blusa blanca y un gorro, y llevaban sobre 2 palos y una madera, una torta inmensa de grande, que no sé si se la comieron o si era de mampostería, pero de lo que más me impresionó es de la seriedad de la gente. Se hizo todo en un clima, ya se sabía lo que se venía. Fue la respuesta a los comunicados 4 y 7 que dijeron que iban a hacer esto, y terminaban diciendo guerra, muerte al comunismo. Y fue la respuesta a eso que se esperaba, que se sabía que iba a venir.
Bueno, y el 27 de junio nos despertamos con la marchita de que se había disuelto el Parlamento. A eso se responde con la huelga general, de lo cual ustedes, si ven TV Ciudad, tienen noticias de cómo fue. Y en Sauce no teníamos fábrica, no teníamos obreros, bueno, nos quedamos allí, no había ómnibus, pararon 2 o 3 días, pararon los ómnibus, no los 15 días que duró la huelga. Y teníamos noticias de la huelga desde Sauce. Y además nos llega la convocatoria que se hizo a través de Radio Sarandí por ¿cómo se llama? Castillo. Rubén Castillo. Por Rubén Castillo a las 5 de la tarde. Bueno, yo vengo, y venimos todos cada uno vino por su lado como pudo. Alguno de ustedes habrá estado en 18, a las 5 de la tarde. A las 5 todos. La consigna era que nos íbamos a encontrar por 18 y nos íbamos a saludar, pensando que íbamos a ser unos pocos los que íbamos a enterarnos y a recibir